tarea, que es la última parte de la unidad número 1 de simplificación e inferencia. Este es taller número 4. La fecha de presentación es el día miércoles 10 de noviembre. Asimismo, existe la tarea de práctico 1 de conjuntos, que es la unidad que estamos desarrollando, que también su fecha de presentación es el día miércoles 10 de noviembre. Estamos a una semana, por favor, de hacer los dos prácticos, y el examen parcial va a ser el próximo miércoles 10, ¿ah? Nótenlo, por favor. Anoten la fecha de examen, por favor. Primer examen parcial, miércoles 10, en horario de clase, ya en el módulo 236. Perfecto. Ingeniera, buenas tardes. Una consulta. Sí, dígame. Este primer examen va a ser de todo lo avanzado. De la unidad número 1 y de la unidad número 2. Ya, gracias. De la 1 y de la 2, ¿ya? Ok, entonces para entrar al examen ustedes tienen que haberme enviado ya el taller 4 y el práctico número 1 de conjunto. Asimismo, todo lo que han enviado por la plataforma, y ahí yo les dije al inicio de clase, debían ustedes haber guardado en un foldercito amarillo, ¿no? Entonces ese foldercito amarillo es el que vamos a presentar para entrar al examen, ¿ya? De todas maneras, igual el viernes nos vamos a encontrar y el lunes, y vamos a seguir hablando del examen. Asimismo, en la sección de clases grabadas, ya están habilitadas todas las clases de conjunto hasta la clase de hoy día, ¿ya? Terminando esta clase, yo la voy a habilitar, esta primera clase de cardinalidad. ¿Listo? Entonces, esas son las recomendaciones y vamos a ir de una vez a iniciar la clase. Esperemos un momentito, vamos a empezar, ahorita vamos a desarrollar la última pregunta del segundo examen parcial, que es la parte de cardinal de un conjunto. Esta es la cuarta pregunta que nosotros vamos a desarrollar. La tercera pregunta es una demostración, ¿ya? Y las dos primeras, pues, es lógicamente una inferencia, y vamos a ver que si ponemos simplificación o cualquier cosa de la primera unidad, ¿ya? Entonces, iniciamos lo que es cardinal de un conjunto. Dice, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí, ingeniera, se ve. Ok, dice, el número de elementos de un conjunto A cualquiera es el que asigna al conjunto el número de elementos distintos que tiene dicho conjunto. La notación es n de A, número de elementos de A o cardinal de A. Entonces ustedes pueden ver estas dos notaciones que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué significa el cardinal de un conjunto? Significa la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Ya ustedes saben que los elementos de un conjunto no pueden estar repetidos y no necesariamente tienen que estar ordenados. Ejemplo, acá nosotros tenemos el conjunto A, que contiene a los elementos 1, 5 y 3. Entonces el cardinal de A es igual a 3, la cantidad de elementos. B contiene los elementos A, Z, C, D, E, F, G, H. El cardinal de B es igual a 8. Significa que B tiene 8 elementos. Acá tenemos el conjunto C, que no tiene elementos. El cardinal de C o el cardinal del conjunto vacío, pues es igual a 0. ¿Sí? Entonces, el cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos al conjunto D. El conjunto D contiene un elemento y ese elemento es el conjunto vacío. Entonces, la cantidad de elementos que tiene D, pues es 1, ¿no?
1 es la cantidad de elementos. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta notación o esta notación que se parece a valor absoluto, ¿ya? Significa número de elementos. Una vez que nosotros hemos aprendido acerca de la clasificación de conjuntos y de las relaciones entre conjuntos, nosotros vamos a aplicar lo que son las propiedades del cardinal de conjunto. Entonces vamos a decir, si A, B y C son conjuntos finitos, cuando hablamos de conjuntos finitos significa que yo puedo contar sus elementos, y disjuntos significa que no tiene elementos comunes, entonces el cardinal de la unión de dos conjuntos, de A unión B, va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene A más la cantidad de elementos que tiene B, ¿sí? Asimismo, el cardinal de la unión de tres conjuntos, A unión B, unión C, va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene A, más la cantidad de elementos que tiene B, más la cantidad de elementos que tiene C. Es decir, si nosotros estamos hablando de conjuntos disjuntos, es decir, aquellos elementos cuya intersección es igual a 0, no tiene elementos comunes. Ejemplo, acá nosotros tenemos un conjunto A que contiene un elemento, B que contiene 2 elementos, C que contiene 3 elementos. Si nosotros encontramos la intersección de A con B, ya saben, intersección, elementos comunes, eso va a ser igual al conjunto vacío, porque no tienen elementos comunes. Asimismo, si yo encuentro la intersección de A con C, eso va a ser igual al conjunto vacío porque no hay elementos comunes, y de B con C también va a ser igual al conjunto vacío, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conjuntos disjuntos, decimos que estos conjuntos no tienen elementos comunes, y la unión de esos conjuntos disjuntos va a ser la cantidad de elementos de cada uno de los conjuntos. Ejemplo, si yo tengo que encontrar la cardinalidad de A unión B, va a ser igual a la cantidad de elementos de A más B, 1 más 2, 3. ¿Sí? 3 es la cardinalidad de A unión B. Si yo tengo que encontrar la cardinalidad de A unión B unión C, es la cantidad de elementos que tiene A más la cantidad de elementos que tiene B más la cantidad de elementos que tiene C, ¿no? La cantidad de elementos, ¿sí? Si nosotros estamos viendo dentro de lo que es su diagrama de Venn-Euler, ¿no? Acá nosotros tenemos el conjunto universo, ¿sí? Nos falta encontrar el conjunto universo, y dentro del conjunto universo tenemos dos conjuntos, A y B, ¿sí? Son conjuntos finitos, porque puedo contar sus elementos, y disjuntos porque no tienen elementos comunes. Entonces, si lo vemos acá, acá yo tengo A, y B contiene 2 elementos, ¿no? Que es B y Z, ¿sí? No hay intersección entre esos dos conjuntos, no hay elementos comunes. Por lo tanto, la cantidad de elementos de A unión B es N de A más N de B. Acá estamos viendo nosotros el diagrama de Venn-Euler de 3 conjuntos disjuntos también, ¿no? Disjuntos, ¿por qué? Porque no tienen elementos comunes. Entonces, si me piden encontrar la cardinalidad de A unión B unión C, es la cantidad de elementos de A más los de B más los de C, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos de conjuntos finitos, no disjuntos y no comparables? Es decir, finitos porque puedo contar sus elementos, no disjuntos porque tienen elementos comunes, y no comparables porque ni A está contenido en B, ni B está contenido en A, ni A es igual a B. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos observar. ¿Sí? Acá vemos dos conjuntos finitos, no disjuntos y no comparables.
Si nosotros observamos acá, este conjunto que vemos acá, este conjunto A, que lo vamos a llamar mi conjunto A, contiene los elementos 2, 4, 8, 10, 14, 16, 6, 12 y 18. Esos son los elementos de A. Los elementos de B sería 3, 9, 15, 6, 12 y 18. ¿Sí? Todos estos elementos que están acá, más estos elementos que tenemos comunes. Si yo quiero hacer la unión de A y B, pues yo voy a contener los elementos 2. Primero vamos a copiar los elementos de A. Luego vamos a copiar los elementos de B. Y luego nosotros tendríamos que eliminar los elementos repetidos, ¿no? Porque los elementos no pueden estar repetidos, entonces eliminamos 6, 12 y 18, ¿no? ¿Sí? Esos son los elementos de A unión B. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La cardinalidad de A unión B son 12, 12 elementos. Si yo tengo que encontrar la intersección de A con B, la intersección de A con B pues son todos los elementos comunes, ¿no? Mis elementos comunes pues sería 6, 12 y 18. Esos son los elementos comunes. Porque se repiten tanto en A como B, ¿no? Entonces acá si lo veo está 6, está 12 y también está 18. Entonces la intersección de A con B sería 6, 12 y 18. La cardinalidad de la intersección de A con B pues sería igual a 3. Si yo tengo que encontrar A menos B, recordemos A menos B, son todos los elementos que pertenecen a, pero no pertenecen a B. Es decir, A menos B contiene los elementos 2, 4, 8, 10, 14 y 16. ¿Sí? Todos estos elementos que están aquí, pero que no están presentes en la intersección, ni menos acá. Entonces, A menos B viene a ser todo este espacio que nosotros tenemos acá, este espacio que está acá, ¿sí? Y la cantidad de elementos pues vendría a ser 6. Si yo tengo que encontrar B menos A, son todos los elementos que pertenecen a B, pero no a A, y para mí A es todo esto de acá. Entonces tendría que ser 3, 9 y 15. ¿Sí? La cardinalidad de B menos A pues sería 3. Y sería este espacio que yo tengo acá. La intersección es este espacio que está acá, ¿no? Si me piden encontrar la cardinalidad de la diferencia simétrica, recordemos la diferencia simétrica es A menos B unido a B menos A, ¿sí? Entonces tenemos acá A menos B es todo esto que tenemos acá. Y B menos A es todo esto que tenemos acá, ¿no? Vamos a unir esas dos partecitas. Entonces, la cantidad de elementos de la diferencia simétrica sería 1, 2, 4, 6, 8 y 9, ¿no? 9 elementos, ¿sí? Entonces, si me piden la unión, fíjense, la unión, ya nosotros tenemos que identificar, la unión tendría que ser todo esto de acá. La unión de conjunto es todo esto que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Todo eso tendría que ser la unión de conjunto. ¿Sí? Todo eso que está con azul.
No sabemos si están acá, están acá, están acá, ¿sí? Y el complemento es todo lo que está acá afuera. Entonces, el complemento sería, vamos a copiar todo esto que está acá, miren. El complemento es lo que está acá afuera. Entonces, aquí tendríamos A unión B complemento. A unión B complemento, ¿sí? Entonces el complemento es todo lo que no está aquí adentro, pero está acá afuera. Bueno, pero imagínense si nosotros tuviéramos que trabajar con conjuntos que posean cientos o miles de elementos. Nosotros los ingenieros en ciencia de la computación siempre trabajamos con conjuntos, ¿sí? Trabajamos con el conjunto de personas de la ciudad de Santa Cruz, el conjunto de estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Computación, es decir, nosotros no trabajamos con conjuntos que contengan esta cantidad de elementos, sino con conjuntos que contienen miles y millones de elementos. Entonces nosotros tenemos que utilizar lo que son las propiedades de cardinalidad del conjunto para poder trabajar. Entonces, ¿qué nos dicen las propiedades de cardinalidad de conjunto? Ya nosotros vimos acá una primera fórmula. Esta primera fórmula, por si acaso, copienla ustedes. ¿Sí? Esta es una primera fórmula. Si A, B y C son conjuntos finitos y disjuntos, ahora vamos a trabajar con conjuntos finitos, no disjuntos y no comparables. Para trabajar con este tipo de conjuntos, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Dice la cardinalidad de A unión B va a ser igual, dice, a la cantidad de elementos que tiene A. Miren, está sumando todos estos elementos, este pedacito que nosotros tenemos acá. Dice la cantidad de elementos que tiene A. Estamos ocupando esta primera fórmula, más la cantidad de elementos que tiene B. B es todo este conjunto que nosotros tenemos acá, ¿no ve? Más la cantidad de elementos que tiene B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos sumado 2 veces esta intersección que tenemos acá. Al meter A, estamos metiendo una vez este pedacito que es la intersección. Al meter B, estamos volviendo a meter otra vez este pedacito. Por lo tanto, nosotros tenemos que restar una vez la intersección. Entonces, N de A unión B va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene A, todo este círculo, más la cantidad de elementos que tiene B, menos una vez la intersección, ¿sí? Menos una vez la intersección. Entonces, esa es la primera fórmula. La segunda fórmula me dice, porque no sabemos nosotros los datos que me van a dar, la segunda fórmula me dice que para encontrar N de A unión B, yo tengo que sumar N de A menos B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es N de A menos B? Es toda esta partecita que nosotros tenemos acá, ¿no? Todo este pedacito de acá es N de A menos B, ¿sí? Más N de A interceptado con B. Entonces, voy a sumar todo este pedacito que yo tengo acá, que es la intersección, más N de B menos A, más este pedacito que yo tengo acá, que ustedes que es todo, ¿no? Sí, entonces, otra forma de encontrar N de A unión B, pues es sumarlo por parte, ¿no? Este pedazo, que es A menos B, más la intersección, más N de B menos A. Entonces sale esta otra fórmula. Entonces yo puedo utilizar esa ecuación o esta ecuación de acá.
¿sí? Va a depender mucho de los datos con los que yo esté manejando. ¿Qué nos dice la tercera ecuación? La tercera ecuación o propiedades de cardinalidad me dice n de a menos b, ¿sí? N de a menos b son todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a la intersección. Entonces, n de a menos b para nosotros es todo esto que está acá, ¿no? Todo esto que está acá es a menos b. Tenemos que saber identificar. Ok, entonces todo eso es n de a menos b. ¿Ven? Es n de a. A para nosotros sería todo este redondo menos este pedacito que está acá, menos la intersección. ¿Sí? Entonces, A para nosotros es todo el redondo, menos esta intersección de acá. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que si nosotros tuviéramos que encontrar n de b menos a. Si nosotros tuviéramos que encontrar n de b menos a, sería igual a la cantidad de elementos de B menos la intersección, ¿no ves? Entonces, cuando yo digo B, B es todo esto que tenemos acá. Pero como yo estoy buscando solamente este espacio, entonces a todo este conjunto yo le tengo que restar esta intersección. ¿Qué otras propiedades nosotros tenemos? Bueno, otras propiedades que nosotros tenemos es el complemento, ¿sí? El complemento de un conjunto, si nosotros estamos hablando de un solo conjunto respecto al universo, el complemento de un conjunto para nosotros es la cantidad de elementos que tiene U menos A. Y esto va a ser igual a N de U menos N de A. Pero entiéndase esta A para nosotros es todo lo que está dentro del conjunto. Entonces, para nosotros, todo esa A sería todo esto. Para nosotros eso es A. Ya, no significa que sea este conjuntito de acá. A es el todo. Entonces, para nosotros el todo, pues es todo esto de acá, ¿no? N de A unión B. Ese es el complemento que nosotros estamos encontrando. Acá, el complemento de N de A unión B complemento. A unión B es todo esto, ¿sí? Y su complemento es lo que está acá afuera. Entonces, siguiendo esta ecuación, para nosotros, el A es A unión B, ¿sí? Complemento va a ser igual a N, copiamos, de U menos A unión B. Y esto va a ser igual a N de U menos N de A unión B. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el A no es que estamos mirando un conjunto. El A, el todo de lo que representa. ¿Ya? Este es mi todo. Este es mi todo. Esto de aquí es mi todo. Eso para mí es A. Y bueno, luego tenemos otra formulita que me dice A diferencia simétrica de B es todo lo que tiene la unión menos la intersección. Ya nosotros sabemos que la diferencia simétrica pues es toda esta partecita de acá más esta partecita de acá. N de A menos B unido a N de B menos A menos esta intersección. ¿Sí? Por eso que dice es todo esto que está acá menos la intersección. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la cardinalidad de A diferencia simétrica de B. Y podemos nosotros encontrar todos los datos, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar mis datitos, ¿sí? Vamos a insertar porque vamos a trabajar con datos. Y pues vamos a copiar, entonces sería N de A 9, N de B 6. Estamos copiando todos los datos que nos da el problema.
N de A unión B 12. Y tenemos N de A interceptado con B, que es 3. N de A menos B, que es 6. N de B menos A, que es 3. Y N de A diferencia simétrica B, que es 9. ¿Sí? Estos son los datos que yo he obtenido, ¿no? Pero miremoslo aplicando lo que son las propiedades de cardinalidad. Entonces, estos van a ser mis datos. Y vamos a decir, ¿cómo encontramos este 12 que está acá? ¿Sí? Ese 12 que está acá, pues, podemos desarrollar nosotros por ambas fórmulas, ¿no? Podemos utilizar esta propiedad que nosotros tenemos acá, o esta propiedad que nosotros tenemos acá, dependiendo de los datos que nos vaya a dar el problema. Entonces nosotros tenemos N de A, que es 9, más N de B, que es 6, menos la intersección, que es 12, la intersección que es 3, y esto es igual a 9 más 6, 15, 15 menos 13, 12, ¿no? Estos 12 elementos que yo tengo acá. Entonces, aplicando lo que son las propiedades, pero yo también podría sacar por este otro lado, ¿no? N de A menos B, que es 6, más N de A interceptado con B, que es 3, más N de B menos A, que es 3. Entonces, esto sería igual a 12, ¿no? ¿Cuál de las dos fórmulas voy a encontrar? Pues la que yo tenga los datos en el ejercicio de aplicación. Miren, entonces ahora vamos a encontrar N de A menos B. N de A menos B son estos 6 que yo tengo acá. ¿Cómo lo podría calcular? Dice N de A, la cantidad de elementos que tiene A, 9, menos la intersección, 3, y esto es igual a 6. Estos 6 que yo tengo acá, ¿no? Aplicando las propiedades. Y N de B menos A, pues la cantidad de elementos que tiene B menos la intersección, y esto también va a ser igual a 3, ¿no? Esto va a ser igual a 3, ¿sí? A ver, encontremos el complemento. El complemento de un conjunto para nosotros, ya sabemos, A unión B complemento, va a ser igual a N de U menos la intersección, ¿sí? En este caso nos falta encontrar U, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros no tenemos U acá. Entonces nosotros podríamos adicionar ese dato y podríamos decir U, mi conjunto universo, pues va a ser todos estos elementos que yo tengo acá, ¿sí? Qué sé yo. O puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a suponer que esos son los elementos de mi conjunto universo, ¿sí? Entonces la unión, mi complemento, miren, ¿cuál va a ser mi complemento? ¿Cuánto va a ser N de U? ¿Cuánto va a ser N de U? 20, ¿no? La cantidad de elementos que tiene U, N de U, va a ser igual a 20, ¿sí? Estos 20 elementos que yo tengo acá. Y el complemento pues va a ser N de U, que es 20, menos N de A unión B, menos 12, y esto va a ser igual a 8, ¿sí? 8 elementos que no están ni en A ni en B. ¿Cuáles son esos 8 elementos? Si yo lo quiero identificar, pues es 1, ¿cuál más? 4 está, 5 también, ¿no? Este otro elemento, ¿qué otro elemento no está? 13. 13. ¿Qué más?
20, 19, 20, 19, 17, 17 también. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me falta, ¿no? 2 me faltan. 7, 7, 7, 7 11. y 11, ¿no? Esos son los elementos que para nosotros estarían acá afuera, ¿sí? De tal manera que si yo sumo A unión B a estos elementos, que es el complemento de A unión B, entonces me tendría que dar los 20 elementos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien presente. Cuando estamos hablando de más de un conjunto, entonces ese A representa la unión. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar esas propiedades. A ver un momentito, yo voy a tratar de pasarle ahorita ya las cardinalidades a su WhatsApp para que ustedes vayan teniendo su ayuda a memoria, como se dice, ¿no? Entonces, acá, un ratito le estoy pasando a su WhatsApp. El Z1 y el Z5 que están presentes, ¿ya? ¿Listo? ¿Les llegó? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Ok. Ok, entonces con todo esto nosotros vamos a trabajar en esta clase con dos conjuntos, ¿ya? De aquí salen todas las ecuaciones. Se puede ver, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte de aplicación y dice, ejemplo número 1, de 120 alumnos que están inscritos en la materia de estructuras discretas, se observó que a una fiesta 20 alumnos llevaban lentes, 10 alumnos llevaban celulares y 8 alumnos llevaban lentes y celulares. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener todo lo que va a ser la descripción del problema y nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar o determinar los conjuntos por comprensión. Entonces, si nosotros leemos todo este texto, vamos a ver que tenemos dos conjuntos, ¿sí? Dice de 120 alumnos que están inscritos en la materia de estructuras discretas, pues este va a ser mi primer conjunto, estructuras discretas, ¿sí? A ese conjunto lo voy a llamar A. A van a ser todos los estudiantes de la materia estructuras discretas sí. A van a ser los estudiantes de la materia estructuras discretas que utilizan lentes. ¿Hay más? ¿Ya? Un momentito, por favor. Acá. Vamos a seguir leyendo bien. Dice, de 120 alumnos que están inscritos en la materia de estructuras discretas, se observó que a una fiesta 20 alumnos llevaban lentes, ¿sí? Entonces, mi primer conjunto son los alumnos de estructuras discretas que usan lentes. A ese conjunto lo voy a llamar yo A, o si quieren lo llaman L, ustedes le ponen un nombre. 10 alumnos llevaban celulares. Entonces, B va a ser el conjunto de los estudiantes de la materia de estructuras discretas que utilizan celulares. Y 8 alumnos llevaban lentes y celulares. ¿Sí? Entonces, el primer paso es determinar los conjuntos por comprensión y lo hacemos tomando en cuenta el texto del enunciado. Entonces, vamos a determinar los conjuntos. Como nosotros podemos ver en todo el enunciado, dice lentes y celulares, ¿sí? Esta palabrita acá, lentes y celulares, ¿qué significa? La conjunción, ¿no?
Entonces nosotros es como si estuviéramos diciendo A y L. A, si quieren ponemos y L, que esto va a ser igual a A. Y insertar ecuación en conjunción, ¿no? En conjunción A y L, ¿no? Y en notación conjuntista, ¿qué sería igual? ¿A qué sería igual esta? A unión, a intersección, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual en notación conjuntista? ¿A unión o intersección? Intersección. Intersección, ¿no? Es igual a intersección, y cuando hablamos de intersección estamos hablando de elementos comunes, ¿no? A intersectado L. Sí, entonces miren, lentes y celulares, A y L, ¿sí? Esa I para nosotros en nuestro lenguaje natural es la conjunción en lógica proposicional, y en operación conjuntista se refiere a la intersección. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de intersección, estamos hablando de elementos comunes. Por lo tanto, vamos a trabajar con conjunto finito, porque yo puedo contar los elementos que tienen los conjuntos, no disjuntos porque tienen elementos comunes, me lo está diciendo el texto, y no comparables, porque ni A está incluido en B, ni B está incluido en A, ni A es igual a B. Por eso se llaman no comparables. Entonces, si yo sé la clasificación de esos conjuntos, pues yo los dibujo. Entonces, dibujo su diagrama de Venn-Euler, es el segundo paso. Para dibujar su diagrama de Venn-Euler, lo que tengo que hacer es pues la clasificación, ¿no? Entonces acá tengo un conjunto A, acá tengo un conjunto B, ¿sí? Y vamos a empezar a colocar los datos que tienen esos conjuntos. Entonces mi conjunto A, primero dice de 120 alumnos, mi universo van a ser los 120 estudiantes que están inscritos en la materia de estructuras discretas. Se observó con una fiesta 20 alumnos llevaban lentes, entonces A, que son los estudiantes que utilizan lentes, 20 yo tengo aquí, miren, aquí tengo 20, entonces este es redondo, ¿sí? 10 llevaban celulares, acá tengo 10, y 8 alumnos llevaban lentes y celulares. Significa que 8 están acá, ¿no? Entonces, aquí tengo 20, acá tengo 10, y aquí tengo 8. Y acá afuera tengo 120, ¿sí? Entonces, una vez que yo he identificado en mi diagrama y he puesto los datos que yo puedo colocar, que me dé el problema, mi tercer paso es colocar los datos que me dan. 120, ¿sí? A vendría a ser 20, B vendría a ser 10, y la intersección de A con B vendría a ser 8. Esos son los datos que me está dando mi problema, ¿sí? Entonces tenemos que saber identificar, ¿no? Y el cuarto paso, pues, es responder a las preguntas, ¿no? Aquí vamos a responder las preguntas, ¿sí? ¿Qué preguntas tenemos? Pues me dice, ¿cuántos alumnos usaban solamente lentes? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cuántos, de cantidad, estamos hablando de cardinalidad. Dice, usaban solamente lentes. Entonces, los que usan solamente lentes son los que están acá. A son todos los que utilizan lentes, ¿sí? Pero en este espacio de acá también están los que usan lente y celular. Entonces lo que me están pidiendo que yo encuentre son los que solamente usan lente, toda esta partecita de acá.
¿Sí? Y si yo sé identificar esa partecita de acá, pues es A menos B. Solamente utilizan lente. Y en esta partecita de acá, solamente los que utilizan celulares. ¿Sí? Entonces, solamente utilizan lente A menos B. La cardinalidad de N de A menos B, por las propiedades que le he pasado, es igual a N de A menos N de A interceptado con B. Entonces, N de A es 20 y la intersección es 8. 20 menos 8 son 12. 12 personas solamente usan lente. Aquí voy a tener yo 12 personas. ¿Sí? 12 personas o 12 estudiantes solamente utilizan lentes. ¿Cuántos utilizan solamente celulares? Pues es esta partecita que tenemos acá, ¿no? B menos A. Entonces, N de B menos A. Contestamos la segunda pregunta. Esto es igual a N de B menos N de A interceptado con B. Entonces sería igual a 10 menos la intersección y esto es igual a 2. Entonces, aquí yo voy a tener 2 personas. 2 personas solamente utilizan lente. Y si yo quisiera ya saber la unión, todo lo que está acá, ¿sí? Yo podría sumar 12 más 8 más 2. 12 más 8, 20, más 2, 22. 22 personas están acá. Si 22 personas están acá, ¿cuántas están acá afuera? Sería 120 menos 22, ¿ves? Pero nosotros no podemos sacar la respuesta de los diagramas. Lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades de cardinalidad. Entonces aquí tengo 2, aquí tengo 8, aquí tengo 2. Y vamos a seguir contestando las preguntas. Y dice, ¿cuántas personas asistieron a la fiesta? Entonces, podemos sacar, ya sacamos nosotros 22, N de A, que era 20, más N de B, que era 10, menos una vez la intersección, que es 8. ¿Sí? 20 más 10, 30, 30 menos 8, ¿cuánto es? 22, ¿no? O podemos sacar de la siguiente manera. N de A menos B, que ya nosotros tenemos que ir colocando los datos que tenemos acá. ¿Sí? N de A menos B era 12. Vamos colocando los datos. Y por el otro lado tenemos N de B menos A, ¿no? N de B menos A, que eran 2. ¿No? Entonces, nosotros podemos decir N de A menos B, 12, más la intersección, que es 8, más B menos A. Este es B menos A. Más 2, ¿no? Más 2. Y estas serían las 22 personas. ¿Sí? Entonces, esas 22 personas que nosotros veíamos, de esas 22, 12 usan solamente lente, 8 usan lentes y celulares, y 2 usan solamente celulares. ¿Sí? ¿Qué más nosotros podíamos contestar? ¿Cuántas personas no asistieron a la fiesta? ¿Sí? Entonces, las que asistieron a la fiesta es todo lo que tenemos acá. ¿Sí? Las que asistieron a la fiesta, ya sea usando lentes, usando celulares, usando ambas cosas, son las que tenemos acá nosotros. Esas fueron las personas que asistieron a la fiesta. Este para nosotros es A, ¿ya? Es todo el paquete, ¿ya? Entonces, las que no asistieron a la fiesta es el complemento de esto. N de A unión B complemento, que nosotros ya podríamos calcularlo como 120 menos 22, ¿no? Esto va a estar acá. ¿Cuánto es 120 menos 22? 98. 98, ¿sí? Aquí nosotros tendríamos que tener 98
son los alumnos que no asistieron a la fiesta, ¿sí? Pero ¿cómo encontramos esos 98? Pues esos 98 lo vamos a encontrar de la ecuación. Dice n de a complemento va a ser igual a n de u menos a, eso va a ser igual a n de u menos n de a. Entonces, n de a unión b complemento, a para nosotros va a ser a unión b, va a ser igual a n de u menos n de a unión b. Esto va a ser igual a n de u menos n de a unión b. Entonces, aquí teníamos 120 menos 22, y esto va a ser 98. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros podemos sacar todos esos datos de los que tenemos acá. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Disculpe, ingeniera, cuando le restaba la intercepción, luego lo sumó, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuál de las No le- dos? ¿Acá? Sí, cuando le estaba quitando para saber cuánto habían ido con lente y con celulares. Ah, claro. A esto, a todo esto le quito este pedacito de acá. Sí, Le resto la intersección. Eso le dice la fórmula. N de A menos N de A interceptado con B. Todos los elementos, las personas que pertenecen a, pero no pertenecen a B. ¿Sí? Y a B también, este pedacito de acá también pertenece a B. Por eso es que lo restamos. Entonces, A menos B es toda esta partecita de acá. Todo lo que pertenece a, pero no pertenece a esta intersección. Por eso lo estamos restando. No sé si esa era la pregunta. No sé. ¿No? A ver. no, o sea, aquí en esta formulita cuando dice NA unión de B igual a NA más N conjunto de B. O sea, cuando lo estás sumando 10 más 20 más 10 más menos 8. O es la misma formulita. Se pasó. No. ¿Esta de acá? ¿Esta? No, en el inciso C. En el inciso C dice N de A es 20 más N de B es 10 menos la intersección, que era 8. Pero son los datos que me está dando el problema, ¿no? N de A es 20, N de, ¿qué más? N de B es 10 y la intersección es 8. Aquí lo estoy restando, menos la intersección. Y acá lo estoy sumando por partes, ¿no? Eso es lo que explicaba de las dos ecuaciones. Usted puede calcular la unión sumando todo lo que hay aquí en A más todo lo que hay aquí en B, pero cuando usted hace la suma de A y B, mete 2 veces estos elementos, estos que están aquí en la intersección, por lo tanto tiene que restar una vez la intersección, o si no, usted puede sumar todo lo que está, este pedacito que es A menos B, más este pedacito que es A interceptado con B, más este pedacito que es B menos A, ¿sí? ¿Cuál de las dos ecuaciones va a utilizar? Pues la que tenga los datos, porque hay en algunos que no tiene los datos. Bueno, podemos también utilizar, dice, cuántas personas usaban o solamente lentes o solamente celular. Si nosotros nos damos cuenta, es la disyunción exclusiva, dice, ¿no? O solamente lentes, o solamente lentes, o solamente celulares. Y eso se refiere a la cardinalidad de A diferencia simétrica de B. ¿Sí? Recordemos, A diferencia simétrica de B, A menos B unido a B menos A. Y la cantidad N de A menos B unido a N de B menos A. Pero existe una fórmula, ¿no? Y la fórmula me dice N de A unión B, que era 22, menos la intersección
es la intersección? 8 menos 8. ¿Y esto es igual a cuánto? 17. 14. 17, 16 creo, ¿no? 14. Sí, 14, ¿no ves? Listo. Entonces acá aparece otra formulita más, ¿no? A ver. Ejemplo número 2, dice, de un grupo de 60 personas, 30 conocen Tarija, 28 conocen Santa Cruz, 15 conocen ambas ciudades. ¿Qué significa ambas ciudades? Que conocen Tarija y Santa Cruz, ¿no? Entonces, ese I para nosotros, pues, es la intersección, es la conjunción que luego se convierte en intersección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leerlo y determinar los conjuntos por comprensión. Entonces, 60 personas que conocen Tarija, no, de 60 personas, 30 conocen Tarija, 28 conocen Santa Cruz, entonces T van a ser las personas que conocen Tarija y S van a ser las personas que conocen Santa Cruz. Determinamos nuestros conjuntos por comprensión, eso es importante, ese es el primer paso. El segundo paso es, habiendo leído nuevamente el enunciado, nosotros tenemos que definir de qué tipo de conjunto estamos hablando. Entonces estamos hablando de conjuntos finitos porque puedo contar sus elementos, no disjuntos porque tienen elementos comunes, eso me lo está diciendo el enunciado, y no comparable porque ni T está incluido en S, ni S está incluido en T, ni T es igual a S, eso se llama no comparable, ¿no? Comparable es cuando hay una relación de inclusión, no comparable es cuando no hay una relación de inclusión y cuando no son iguales. Una vez que nosotros hemos clasificado cómo están las relaciones entre nuestros conjuntos, nosotros nos vamos a dibujar nuestro diagrama de Venn-Euler y colocar los datos, ¿no? Entonces, acá tengo yo ya dibujado, acá S, bueno, dice de 60 personas, pues mi universo van a ser 60 personas, 30 conocen Tarija, 30 conocen Tarija, 28 conocen Santa Cruz y 15 conocen ambos. Ambos significa la intersección, ¿sí? Entonces, sepamos identificar cuáles son los datos. S menos T, S menos T, que sería todo este pedacito de acá, solamente conocen Santa Cruz, solamente, ¿sí? Sería este pedacito que tenemos acá. Solamente Tarija, T menos S. ¿Conocen Tarija y Santa Cruz? La intersección, ¿sí? ¿Y quiénes conocen Tarija o Santa Cruz o la unión? Todos estos que están acá. ¿Y quiénes no conocen ninguna ciudad? Todos estos que están acá afuera. ¿Sí? Este es el complemento. ¿Sí? El complemento de N de S, unión T complemento. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber identificar en qué parte nos tenemos que situar. Tercer paso es colocar los datos que nos plantea el sistema. Entonces, N de U va a ser igual a 60, N de S va a ser igual a 28, N de T va a ser igual a 30 y N de T interceptado con S va a ser igual a 15. Esos son los datos que nos está planteando el ejercicio. Y luego nos vamos a ir a contestar las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que me contesta? Pues eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, aquí tengo los datos, esos son los datos. Acá tengo las propiedades. ¿Sí? Y me dice, ¿cuántas personas conocen solamente Santa Cruz?
solamente Santa Cruz. Vuelvo a explicarle para que ustedes sepan identificar. Solamente Santa Cruz son todas estas personas que están aquí. Eso es solamente Santa Cruz. ¿Sí? ¿Qué sería para nosotros N de S menos T? Entonces, N de S menos T, aplicando esta propiedad que nosotros tenemos acá, ¿sí? Va a ser igual N de S menos T a la cantidad de elementos del primer conjunto menos la cantidad de la intersección de ambos conjuntos. Entonces, N de S va a ser igual a 28 menos la intersección menos 15. ¿Cuánto es esto? ¿13? 13. 13 personas conocen solamente Santa Cruz, entonces aquí nosotros estaríamos con 13 personas, ¿sí? 13 personas conocen solamente Santa Cruz. ¿Cuántas personas conocen solamente Tarija? Entonces, solamente Tarija sería esto que está acá, ¿no? Igualito que lo hacíamos en la anterior, esta parte que está acá, ¿sí? Solamente Tarija. Y eso es igual a T menos S. Entonces, N de T menos S, aplicando esta formulita que tenemos acá, es igual, mire, a la cantidad de elementos del primer conjunto, N de T, menos la cantidad de elementos, cantidad N, del primero interceptado con el segundo, N de T interceptado con S. Y esto va a ser igual a 30 menos 15, ¿no? Y esto va a ser igual a 15. 15 personas solamente conocen Tarija. Entonces, 15 personas voy a tener acá. Acá. ¿Sí? Y si yo les pregunto del diagrama de Ben-Euler, ¿cuántas personas conocen Santa Cruz o Tarija? ¿Será que puedo obtener ese dato de acá? Ya mirando el dibujo, Santa Cruz o Tarija, ese O, ¿qué operación es? ¿Intersección o unión? Unión. 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 ¿Cuántas son? ¿Será que puedo obtenerla de acá? De este diagrama. Sería 28. 15 más 13. 15 que tenemos acá, más 15 que tengo aquí en intersección son 30. 30 más 13 son 43. 43 personas, ¿ven? En este pedacito tengo 13, en este pedacito tengo 15, en este pedacito tengo 15. Yo estoy diciendo Santa Cruz o Tarija, S unión T, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo saco yo esas 43? 43 personas son las que están aquí. Pues aplicando cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas conocen? Podría ser con estas dos, que sería N de A unión B, cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, nosotros encontremos esto, sería N de S unión T, eso va a ser igual a N de S más N de T menos S con interceptado con T, ¿no? Reemplazando. Entonces, N de S es 28 más N de T N de T sería 30 menos la intersección sería 15, ¿sí? Esto es igual a ¿cuánto? 43, ¿no? Las 43 personas que nosotros encontrábamos allá. O podemos calcularla por la otra
S unión T. Esto va a ser igual a N de S menos T, menos N de S interceptado con T, menos N de T menos S. ¿Sí? Entonces ya tenemos N de S menos T era igual a 13, más la intersección, que era 15, más N de T menos S, que es 15. ¿Sí? Y esto es igual a 43. ¿Sí? Entonces lo único que he hecho es reemplazar, ¿ven? ¿Y cuántas personas no conocen Santa Cruz ni Tarija? Ni Santa Cruz ni Tarija. ¿Cuántas creen? ¿Será que lo puedo saber acá? 43 menos 60. 60 menos 43. ¿Sí? Entonces, esas 43 personas que hemos sacado nosotros, esas 43 personas son las que están acá. Esa es la unión. ¿Sí? Eso es todo esto que está acá. Aquí nosotros encontramos 43 personas. ¿Sí? Aquí nosotros habíamos encontrado 43 personas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos están acá afuera? Sería 60 menos 43. ¿Sí? 17. 60 menos 43, pues vamos a ver cómo calculamos. Entonces, sería N de A unión B complemento es igual a N de U menos N de A unión B complemento. Aplicando esta fórmula, nosotros tenemos N de S unión T complemento, va a ser igual a N de U menos S unión T, esto va a ser igual a N de U menos N de S unión T. Entonces, acá nosotros habíamos encontrado N de U. N de U para nosotros era 60 menos 43. ¿Y eso cuánto era? 17, ingeniero. 17. ¿Sí? Entonces, 17 personas están acá afuera, aquí. Aquí tenemos 17 personas. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? ¿Se entendió? Bueno, ok, entonces ya sabemos nosotros los datos que vamos a utilizar. Pero como la idea es complicar, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con 3 conjuntos, ¿sí? Solamente con 3 trabajamos, no más. Dice, en una investigación realizada a un grupo de 100 personas, esas 100 personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué conjunto? Universo. Universo. Que estudiaban varios idiomas. Fueron los siguientes. Una investigación realizada a un grupo de 100 personas que estudiaban varios idiomas. Los resultados fueron los siguientes. Dice, 18 hablaban español, 30 hablaban alemán, 42 hablaban francés, 8 hablaban español y alemán, 10 hablaban español y francés, 5 hablaban alemán y francés y 3 hablan los 3 idiomas. Quiere decir, los 3 idiomas, quiere decir que hablan español y alemán y francés. ¿No? ¿Ok? ¿Con qué tipo de conjuntos nosotros vamos a trabajar? Bueno, el primer paso es determinar los conjuntos por comprensión. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mis conjuntos van a ser las personas que hablan español, las que hablan alemán, las que hablan francés, ¿no? Entonces, vamos a definir las personas que hablan español, las que hablan alemán y las que hablan francés. ¿Con qué tipo de conjuntos yo voy a trabajar? Entonces, yo voy a trabajar con conjuntos finitos, porque yo puedo contar sus elementos,
voy a trabajar con conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes y aquí me lo está diciendo, y no comparables porque ni los alemanes están dentro de los franceses, ni el español dentro del alemán, o sea, no hay una comparabilidad, ¿sí? No hay una relación de inclusión. Entonces vamos a trabajar con ellos y vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a acá, bueno, vamos a ponerle los nombres, ¿ya? Entonces vamos a hacer 3 conjuntos, ¿sí? 1, 2 y 3. Y ahorita solamente vamos a aprender a identificar, ¿sí? Entonces, acá van a estar las personas que hablan español. Un ratito, no puedo moverlo. Acá van a estar las personas que hablan español. Este va a ser mi conjunto E. Este va a ser mi conjunto A, este de acá. Y este va a ser mi conjunto F. E, este de acá. A, esta otra de acá. Y F está de acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es identificar las partes con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Cuando me pregunten cuáles son las personas que solamente hablan español, ¿sí? Solamente hablan español, se refiere a esta partecita que yo tengo aquí, ¿sí? Solamente español. Estamos ahorita trabajando con 3 conjuntos, entonces solamente español, pues es esta parte que yo tengo acá. Acá. ¿Sí? Y esa parte es este conjunto E menos A menos F. O puede ser E menos F menos A, eso no importa. No importa el orden, ¿ya? Entonces, todo este pedacito son los que solamente hablan español, ¿sí? Lo mismo, si me quieren preguntar cuáles son las personas que solamente hablan alemán, ¿sí? Solamente hablan alemán, sería este pedacito que nosotros tenemos acá. Este pedacito. Solamente hablan alemán. Acá. ¿Sí? Este pedacito corresponde a los que solamente hablan alemán. Entonces, A menos E menos F, o puede ser A menos F menos A, no importa, ¿ya? ¿Y cuáles son los que solamente hablan francés? Es que es importante de lo que nosotros sepamos identificar, ¿sí? Entonces, los que hablan solamente francés serían estos pedacitos que tenemos acá. Estos son los que hablan solamente francés. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Sí, Ok, entonces voy a ver si puedo copiarlo en mi conjunto para seguir identificando las otras partes. ¿Ah? Ahorita lo importante es que nosotros sepamos identificar las partes, después hacer el ejercicio es lo de menos. A ver si lo puedo copiar acá. Ok, bueno. Vamos a borrar acá. Vamos a seguir identificando las partes. ¿Ya? Cuando me hablan de cuáles son las personas, vean esta intersección
que tenemos nosotros acá, esta de acá. ¿Sí? Esa intersección que tenemos acá, nosotros es E intersectado con F, ¿sí? Pero nosotros tenemos que diferenciar. Bueno, este pedacito que tenemos acá en medio no hay problema, ¿ya? Este pedacito que tenemos acá es lo primero que tenemos que identificar. Este pedacito de acá es este chiquitín que está acá. Es la intersección de los tres conjuntos. E interceptado con F, intersectado con A. Es decir, son las personas que hablan Los tres idiomas. Y español y francés, ¿sí? Por eso dice E interceptado con A, interceptado con F, ¿sí? Pero si no, nos están diciendo cuáles son las personas que hablan solamente español y francés, pero no alemán, son todas estas que están acá. Y lo vamos a tratar de hacer en otro color, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto que está en naranjita, son las personas que hablan español y francés. ¿Sí? Estas personas que están acá. Pero no alemán. ¿Sí? Entonces, solamente como estamos hablando nosotros de la intersección de tres conjuntos, entonces este pedacito que está acá habla español y francés, pero no alemán, menos nada de esto de acá. ¿Y qué sería este pedacito de acá? Siguiendo la misma lógica. ¿Qué sería este pedacito de acá? Que hablan español y alemán, pero no hablan francés. Exactamente. Este pedacito de acá van a ser las personas que hablan español y alemán, pero no francés. ¿Sí? ¿Y este pedacito de acá? ¿Qué serían? Este pedacito. Alemán y francés, pero no español. pero no español. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos la intersección de los tres, ¿sí? Español, alemán y francés. Ok, entonces nosotros podemos jugar con todo este diagrama. Es más, nosotros podríamos decir los que hablan alemán o francés, pero no español. O sea, todo esto que está acá, menos esto que está acá. O podríamos decir los que hablan español o francés, pero no alemán. ¿Sí? Entonces tenemos que saber identificar. O que hablan alemán y español, pero no francés. Entonces nosotros podemos identificar. Para ello nosotros vamos a aumentar una sola ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es la única ecuación que nosotros vamos a aumentar? Es la siguiente. N de A unión B unión C. La unión de tres conjuntos finitos y no disjuntos es igual a la cantidad de elementos de cada uno de A más B más C, menos la intersección de A con B, menos la intersección de A con C, menos la intersección de B con C, más una vez la intersección de los tres. ¿Sí? Entonces, esta es la única ecuación que nosotros vamos a aumentar y está dentro de lo que yo le he mandado. Entonces, el día viernes nosotros vamos a desglosar todo lo que venimos trabajando con tres conjuntos. Vamos a sacar esta partecita de acá,
Esto de acá, esto del medio, esto de afuera, estas dos pelotitas menos lo de arriba. Entonces vamos a aplicar en un solo ejercicio, ustedes van a poder encontrar todas estas partes. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ya son las 6 de la tarde, me voy a gastar todos sus megas, entonces esta clase, la última clase de cardinalidad, la vemos el día viernes, ya trabajando con 3 conjuntos. Vayan bajando sus 2 talleres que tienen y vayan haciéndolo, ¿ya?